El mundo del hard rock está de luto. Una noticia impactante recorre el planeta, dejando a millones de fanáticos con el corazón roto. Ozzy Osbourne, el padrino del heavy metal, la leyenda viviente que desafió los límites de la música y el espectáculo, se ha ido a los 76 años. Su legado, sin embargo, perdurará por siempre. Su historia comienza en la gris y dura Birmingham, Inglaterra. Allí, el joven Ozzy, un chico diferente y soñador, encontró en la música su escape, su refugio y su forma de expresar su rebeldía. Junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, tres compañeros inseparables unidos por la pasión y el deseo de crear algo nuevo, formaron Black Sabbath, una banda que cambiaría el curso de la música para siempre. Black Sabbath revolucionó la música con riffs pesados, oscuros y letras que exploraban los rincones más sombríos de la existencia humana. Canciones como la icónica Paranoid y el poderoso Iron Man se convirtieron en himnos de una generación incomprendida, jóvenes que encontraban en su música un reflejo de sus propias inquietudes y frustraciones. El éxito trajo consigo excesos, una vida límite que pronto pasaría factura. En 1979, tras años de tensiones y conflictos internos, Ozzy fue expulsado de la banda, un golpe duro que parecía marcar el final de su carrera. Pero ese final solo marcó el inicio de su leyenda, el comienzo de una nueva etapa aún más brillante y controvertida. Para Ozzy, cada caída era una oportunidad para renacer aún más fuerte, para demostrar al mundo su talento y su inquebrantable espíritu de lucha. Tras su controversial salida de Black Sabbath, una etapa que lo había catapultado a la fama pero que también lo había encasillado, Ozzy resurgió con fuerza y determinación, esta vez de la mano de Sharon, quien no solo se convirtió en su esposa, sino también en su astuta manager. Juntos, se embarcaron en una nueva aventura musical, lanzando el icónico álbum Blizzard of Ozz, que rápidamente escaló las listas de popularidad gracias a éxitos arrolladores como Crazy Train, un himno que definió una era. Su imagen excéntrica, siempre al borde de lo inesperado, y sus shows salvajes, llenos de energía y teatralidad, lo convirtieron en una leyenda viviente del hard rock. Este estatus se consolidó, especialmente tras el infame episodio del murciélago, un incidente que lo catapultó a los titulares de todo el mundo. Ya entrados los 2000, sorprendió y cautivó al mundo entero con el reality show The Osbournes, mostrando una faceta familiar hasta entonces desconocida para el público, revelando su lado más humano y cercano. Esta apertura capturó el cariño de una nueva generación de fans, que lo vieron como algo más que una estrella de hard rock. Su fama trascendió las fronteras del metal, alcanzando niveles de popularidad masiva, llevándolo merecidamente al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006, un reconocimiento a su trayectoria y legado. Ozzy demostró con su vida y su carrera que se puede ser rebelde e innovador, pionero en su género y, al mismo tiempo, un ícono querido y respetado de la cultura popular a nivel mundial. Su legado se consolidó a lo largo de los años con innumerables premios y reconocimientos. Una extensa discografía llena de éxitos que marcaron a varias generaciones. Y una influencia innegable en la música que rompió todas las barreras, inspirando a miles de artistas alrededor del mundo. Los últimos años de Ozzy, después de décadas de excesos y una vida al límite, fueron una batalla constante contra la enfermedad, un desafío tras otro que puso a prueba su resistencia física y mental. Cada día era una lucha. Pero a pesar de todo, nunca perdió su espíritu indomable, esa chispa que lo caracterizó desde sus inicios y que lo convirtió en una leyenda del hard rock. En 2020, con valentía y transparencia, reveló su diagnóstico de Parkinson, una noticia que impactó al mundo de la música, mostrando una honestidad brutal, sin filtros, como siempre lo hizo. Inmediatamente, recibió el apoyo incondicional de fans y colegas de la industria, quienes le enviaron mensajes de aliento y admiración. A pesar de los desafíos físicos, siguió creando música, componiendo y grabando, demostrando que su pasión era más fuerte que cualquier obstáculo. Cada aparición pública y cada concierto era un regalo invaluable para sus leales seguidores, momentos de conexión y celebración de su legado. Su familia, especialmente Sharon, su compañera de vida y manager, y sus hijos, Kelly, Amy, Jessica, Elliot,
Luis y Jack fueron su pilar fundamental, brindándole amor, cuidado y apoyo incondicional en cada momento. Juntos, compartieron cada paso de su travesía, enfrentando los desafíos con unidad y fortaleza. El 22 de julio de 2025, con profunda tristeza, su familia anunció su partida, agradeciendo el amor y la lealtad recibidos durante más de 5 décadas de carrera musical. Ozzy luchó con valentía y determinación hasta el final, dejando un legado imborrable en la historia del rock, siempre conectado con quienes le dieron todo, sus fans, su público, la gente que lo amó y lo apoyó incondicionalmente. La noticia de su muerte sacudió al mundo. Músicos y fans rindieron tributo a su legado incomparable. Birmingham se convirtió en un santuario improvisado mientras sus canciones sonaban en todo el planeta. Ozzy no solo fue la voz del heavy metal, fue su alma y su bandera. Inspiró a generaciones, dio identidad a los marginados y demostró que la autenticidad es la mayor virtud de un artista. Siempre se celebrará su vida y agradeceremos cada riff, cada grito y cada locura. Gracias, Ozzy, por ser la banda sonora de nuestras vidas. Tu tren loco nunca dejará de sonar. Descansa en paz, príncipe de las tinieblas. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal para mantenerte al día de las últimas tendencias.